Hay un tuit que escribió una diputada de Vox que me parece bastante repugnante, pero lo voy a contar porque no lo quiero mostrar. Es un tuit en el que, y tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, es un tuit en el que es una viñeta dibujada donde arriba aparece una sala de una clínica de abortos, parece, donde hay 5 mujeres blancas, una rubia, tres de pelo castaño oscuro, una de pelo castaño claro, y un médico que sale a ver quién es la siguiente que va a abortar. Y en el cuadro de abajo está una sala de maternidad donde hay 6 mujeres negras y musulmanas, quizás alguna sea latinoamericana, que llevan entre ellas a 4, 5, 6, 7, 8, 9 niños y a una niña embarazada. Y la lógica de Rocío de Mer, que es una de las nazis de Vox, es mujeres de Occidente vivís engañadas. Esta es la teoría de la sustitución, que es una de las teorías fundamentales del nazismo actual. Esto lo ejemplificaron claramente los nazis de Charlottesville al principio del gobierno de Donald Trump, cuando hubo una manifestación nazi en Charlottesville, Carolina del Norte, no me acuerdo dónde es Charlottesville, perdón. Donde quisieron hacer una marcha con antorchas, como las que hacían los nazis, pero consiguieron unas antorchas tiki de estas que se usan para las fiestas hawaianas, y creían que estaban haciendo la celebración de 1932 en Nuremberg. Y uno de los gritos que decían eran: los judíos no nos reemplazarán. La idea es, la creencia de estas personas es: vienen tantos inmigrantes de color despreciable y se reproducen con tanta intensidad que acabarán siendo más que nosotros. Porque nosotros no tenemos nada de eso, nosotros somos racialmente distintos del todo, cosa que no es cierta. Usted sabe que todos los españoles, a raíz de los 800 años de la dominación musulmana en la península, todos los españoles tienen buenas cantidades de ADN norafricano y árabe. Bueno, pero no les hablo usted de ADN, que es muy complicado para ellos, porque ellos entienden dibujitos así muy sencillitos. Todo análisis del desarrollo poblacional de Europa y de la reacción de los inmigrantes a la integración europea niega esto. Primero que nada, las proporciones, los números de inmigrantes están tan lejos de la sustitución, de representar un peligro demográfico, que esto no es más que una forma de satanizar nuevamente al inmigrante, de satanizar al diferente y de hacer racismo. Y cuando haces racismo no eres neonazi, eres nazi. Acéptalo, no tiene nada de particular. Hubo muchos antes que tú y ya les ganamos una vez y les vamos a volver a ganar. Entonces, por otro lado, las tasas de natalidad de los inmigrantes caen en cuanto se integran a la sociedad a la que han llegado. Deja de haber familias de 10 y 12 hijos porque la natalidad no es una cuestión de carácter cultural. La natalidad es una cuestión de carácter económico. Si se te mueren hijos y necesitas hijos para trabajar en el campo porque son tu mano de obra barata, tendrás muchos hijos. Si tienes posibilidades económicas, si tienes sanidad, si tienes un buen salario, no quieres ni vas a tener muchos hijos. Y las tasas de natalidad de los grupos inmigrantes, al cabo de 1 o 2 generaciones, se igualan a las tasas de natalidad de las personas que estaban originalmente en las sociedades opulentas a las que llegaron los inmigrantes. Así que, ¿qué opino del tuit de Rocío de Mer, de la diputada de Vox? Que es una expresión más de los argumentos de un nazismo que no tiene argumentos reales, que tiene retórica, que tiene expresiones populistas, que tiene grandes dosis de demagogia, que tiene una desvergüenza absoluta por mentir, como miente Abascal cuando atribuye a los socialistas la marcha homófoba en Chueca, cuando evidentemente fue Vox el principal promotor y fue uno de los miembros de Vox, dueño de Intereconomía, el principal promotor
a través de uno de sus programas de otro pequeño nazi que no está con Vox, sino con otro partido neonazi que es Ley y Progreso, los que promovieron esa manifestación. Pero mentir no les provoca ningún problema porque carecen del rigor moral que dicen estar defendiendo en todo momento y por lo tanto no merecen, por supuesto, ningún respeto ni ninguna consideración.